Muy bien. Bueno, Vale. pues vamos a empezar con el estudio de hoy y antes de empezar quiero comentarles rápidamente que este tema es un tanto o ha sido un tanto polémico por muchos años. Ha sido motivo de disputas, ha sido motivo de pleitos fuertes y serios a niveles doctrinales. En algún momento eh, la iglesia que era muy grande, o sea, la iglesia católica, y creció a tal grado que cuando empezaron estos debates, hermanos se separaron, ¿no? Y de ahí surgieron los que hoy se le conocen como protestantes o hermanos separados. Y ese es un tema claro en cuanto a lo que enseña la Biblia, pero es mi oración que hoy pueda explicarlo, ¿no? De una manera sencilla, de una manera práctica, para que ustedes también puedan compartir a otros y que se entienda bien qué es lo que nosotros creemos y lo que la Biblia dice y qué es lo incorrecto y cuáles son los mitos que pueden haber en medio de todo esto. Entonces, recordamos un poquito que vimos la sesión pasada, y la sesión pasada terminamos hablando acerca de la importancia de tratar con amor a nuestros hermanos. Vimos cómo Dios nos ha tratado con misericordia y de repente se te olvida y te conviertes en un juez que condena, y, y vimos que eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que amemos a nuestros hermanos. Vimos también que el tono de esta carta es: si tú eres cristiano, entonces debes comportarte como tal. Ese es el tono de la carta. Y veremos de principio a fin que Jacobo, esa es la forma en la que se comunica con sus hermanos, ¿no? Si tú eres cristiano, si tú has creído en Cristo, entonces debes comportarte de cierta forma. Entonces, abran sus Biblias en Santiago 2:14. Vamos a ver, vamos a leer el texto. Del 14 al 26 voy a leer y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y bueno, en el estudio de hoy vamos a ver que un solo punto. Y el punto es: la fe auténtica produce obras de amor. Ese es el punto y en esto vamos a estar platicando en este tiempo. La fe auténtica produce obras de amor. Entonces, vemos la primera parte del texto que empieza diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y esta es una pregunta que hace Santiago, ¿no?
de alguna manera eh, reta al público, reta a su audiencia. Y debemos tener claro que dos cosas, que la Biblia no se contradice y que Santiago no estaba en desacuerdo con otros apóstoles. Santiago no está cuestionando lo que el Señor había enseñado en la salvación por fe, ni está cuestionando a sus hermanos apóstoles ni a los otros escritores de la Biblia. Él está cuestionando a los judíos que habían creído en Cristo, es decir, nuevos cristianos, y quería ver su comportamiento y que ellos evaluaran su comportamiento. Entonces, bajo la premisa que la Biblia no se contradice, nosotros vemos qué es lo que la Biblia enseña. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense que dice el que cree, pero el que rehúsa en creer. Es clara la enseñanza en cuanto a que la clave está en creer o no. Y creer es tener fe, es precisamente a lo que se refiere el texto. Vemos Hechos 16, 30 y 31. Alguien le pregunta, el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Otra vez, cree. Se trata de tener fe. Vemos también en Efesios que el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia enseña que el único requisito indispensable para la salvación es creer, es tener fe. Entonces, si la Biblia no se contradice y Santiago está de acuerdo, ¿por qué Santiago pregunta esto? Santiago lo que está preguntando es, ¿de qué sirve decir que tienes fe si tus obras muestran otra cosa? Fíjense que ese es el tono de la pregunta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? Nosotros no lo usamos normalmente en nuestro idioma, pero podemos decir, ¿de qué sirve en una forma práctica? ¿De qué sirve que tú digas o que ustedes digan que tienen fe si no tienen obras, si no están haciendo nada? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué es lo que está preguntando aquí? ¿Podrá ese tipo de fe que dices que tienes salvarle o salvarte? ¿Tienes una fe que salva? ¿Es auténtica tu fe? Esa es la pregunta que en realidad está haciendo Santiago. Y entonces aquí a lo mejor alguien diría, hermano, ¿estás diciendo que existen dos o más tipos de fe o cuántos tipos de fe existen? En una forma práctica, Santiago nos va a decir que hay por lo menos dos tipos de fe. Una auténtica y una chafa. Una que salva y una que no salva. La pregunta que hace Santiago hoy a nosotros es, ¿cuál es el tipo de fe que tú tienes? ¿La que salva o la que no salva? ¿La auténtica o la chafa? Y vamos a ver que el tono se vuelve un poco más fuerte, ¿no? Conforme avanzamos estudiando el texto. Versículo 14 dice, bueno, ya leímos, perdón, versículo 15. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos. Después de preguntar, Santiago lo que hace es poner una ilustración, poner un ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Imagínense o que un hermano o una hermana están desnudos. Esto es un asunto serio. No es un asunto de, ay, no tiene ropa de marca. No, están desnudos. Están en necesidad. Necesitan vestido. Puede ser que haya mucho frío, puede ser que esté lloviendo, puede ser la situación climatológica que ustedes quieran, se requiere vestido, es algo indispensable en nuestra vida. Cuando Adán y Eva
abandonaron el huerto por su pecado, lo primero que hizo Dios fue vestirlos. Entonces, no podemos ser insensibles ante las personas desnudas que tienen necesidad. Luego dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, es decir, tienen hambre. Esta gente no tiene que comer. Y no tiene que comer es una situación extrema también. No hablamos de que quisieras tener unos cortes finos en tu refrigerador y solo tienes la carne de la carnicería. No, o sea, estamos hablando de que en verdad a esta gente le falta alimento. ¿Y qué es lo que hacen estos hermanos? Y alguno de ustedes dice, ven paz, ven paz, hermano. Ay, por favor, abríguese, abríguese. Eso significa calentaos. Calentaos significa abrigarse. Abríguese, por favor. Y saciaos significa y coma. Por favor, coma hasta llenarse. Porque como que está quedando muy flaquito, ¿no, hermano? Entonces dice Santiago, esto es hipocresía. Tú no puedes decir que tienes fe y decirle a un hermano y ver a un hermano en necesidad y no darle las cosas que necesita su cuerpo. O sea, necesita comer, necesita vestirse. Tú estás viendo a un hermano en necesidad y entonces, teniendo la forma de ayudarle, tú dices, Dios te bendiga, hermano, vaya bien y voy a estar orando porque alguien le dé de comer. Ese es el tipo de actitud que Santiago está condenando. Ese es el tipo de actitud que no debería permitirse, ¿no? Entre los hermanos. Y ese es un tema de autoanálisis que estamos estudiando. Versículo 17 dice, bueno, antes de terminar el 16 dice, ¿de qué sirve? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el mensaje es claro. Dice, tu fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que la fe y las obras van juntas. Y ahora vamos a ver en qué orden van. Pero si tú tienes fe, si tú has creído en Cristo, entonces tu vida va a dar testimonio que has creído. Y tus acciones y tus obras buenas son producto de la fe. Vamos a continuar. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y entonces acá vemos que Santiago pone un ejemplo más, una ilustración más. Y se imaginan dos personas hablando y él como de espectador ahí, y uno dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Lo que está haciendo Santiago aquí, en este lenguaje a veces puede tornarse un poco confuso si lo leemos muy rápido y caer en errores doctrinales que son los que yo les decía, que provocaron muchos pleitos durante muchos años. Pero miren este monito orgulloso que aparece en pantalla. Y este monito orgulloso y esta carita dice, yo tengo fe. Y ese es el primer caso hipotético. Y Santiago le preguntaría, ¿y tus obras? ¿Tú eres el que le dice al hermano que tiene frío y que tiene hambre, abrígate y llénate y no les das nada? Mi hermano, esta fe no es auténtica. Y luego hay otro que dice, yo tengo obras. La verdad, eso de la religión no es lo mío, pero mira, yo trato de alimentar a la gente, tengo un comedor, sí creo en Dios, él sabe que creo y la verdad es que yo sé que al final, cuando vea mi vida y se dé cuenta que yo siempre ayudé a mis padres y siempre ayudé a mis abuelos y siempre estuve pendiente de tantas cosas y la verdad es que veo mi vida y luego veo la vida de los demás
o de la gente que me rodea y digo, oye, qué pecadores son, seguramente yo seré recompensado en el cielo por eso. Oye, pero ¿verdaderamente has creído en Cristo? No. Entonces, este tipo de acciones tampoco te llevarán a un buen destino. Y quiero ahondar un poquito más en este tema de las obras. Hay mucha gente que hace buenas obras. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Hay muchos hombres que llevan una vida recta, que nunca han engañado a su mujer y que nunca lo harán, pero no creen en Dios. ¿Y cuál es el punto aquí? Que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y si este varón, por muy bien que se porte, piensa que eso va a servir para que un día Dios se lo tome en consideración, está equivocado, porque es probable que esa buena obra que esté haciendo sea para su propia gloria. Es probable que su reputación, a lo mejor es una persona, un alto ejecutivo o un político importante, un artista importante, entonces está cuidando su reputación o simplemente en su colonia lo tienen eh, en muy buena estima, en muy buena apariencia. Entonces, por cuidar su reputación, él se porta como se porta, pero no se porta o no obra bien para la gloria de Dios. Y eso es pecado, porque dice el apóstol Pablo que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, esta gente que se dedica a obrar bien de alguna manera para beneficio de la humanidad sin fe, no tendrán tampoco un buen destino, porque están buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. O están buscando otra cosa, pero no es la gloria de Dios. Lo que sea, pero no es la gloria de Dios. Y entonces sigue la explicación de Santiago y él dice, la fe auténtica produce obras de amor. Esto es lo que Santiago quiere decir. Y este tipo de fe es el tipo de fe que salva. Este tipo de fe es una fe auténtica. Esto es lo que Santiago quiere decir en el texto cuando, cuando nos, cuando nos explica este caso hipotético de una obra, de una persona que dice, tú tienes fe, y aquí lo vemos en el primero, ¿no? Yo tengo obras. Lo que está haciendo esta clase, ahí puse el puntero, lo que está haciendo esta clase de personas es tratar de separar la fe y las obras. La Biblia no separa la fe y las obras, pero entiende que las obras son consecuencia de una fe. Y aquí está el orden en el que deben ir las cosas. Primero es la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y después producimos obras de amor. Es decir, una vez que yo he creído que yo no puedo lograr mi salvación ni comprar mi salvación por medio de obras, entonces actúo en consecuencia y actúo con un corazón agradecido, con un corazón amoroso. Y vemos que la fe y el amor son inseparables. Repito, la fe y el amor son inseparables. La fe y las obras son inseparables. Por eso en el monito con el corazón les puse, produce obras de amor. Miren, vayan a sus Biblias en 1 Corintios 13. Ahí el apóstol Pablo nos describe el amor y vamos a hacer una sustitución ahí rápida. ¿Me avisan cuando ya estén por ahí? ¿Me dan alguna señal? 1 Corintios 13. Regina, te estás durmiendo. Ya lo vi. Ya están, ok. 1 Corintios 13. Del 4 al 7 dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y lo que quiero que veamos acá es que si la fe y el amor son inseparables y Pablo describe el amor,
podrías, podrías decir, entonces si he creído, un cristiano que tiene fe auténtica, un cristiano es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque la fe y el amor son inseparables, podemos decir que un cristiano debe comportarse exactamente como se comporta el amor y como Pablo describe que es el amor. Y todavía entonces no ha concluido hasta ahora su explicación Santiago. Y continúa en el versículo 20 diciendo, otra pregunta, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es una pregunta, todavía le dice, a ver, ¿de verdad quieres saber? Te voy a explicar ahora de qué se trata. Me llama la atención el calificativo vano, hombre vano, porque esta palabra significa vacío, hombre hueco, dice Santiago. Por eso les digo que empieza como a elevar el tono de la carta. ¿Y por qué se ha elevado el tono de la carta? Dense cuenta que en el versículo 19, voy a regresarme a un versículo, dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. Excelente. ¿Por qué les dice, tú crees que Dios es en uno? Porque en Deuteronomio 6:4, ahí está el Shema, en donde dice, oye Israel, Jehová uno es. Y a los judíos les encantaba tomar ese versículo como bandera y repetirlo una y otra vez como muestra de su fe. Y entonces él les dice, bravo, está súper bien, excelente, Dios es uno. Pero, ¿qué crees? También los demonios creen eso. Y a lo mejor habrá quien diga, hoy yo le temo a Dios, tengo mucho miedo de lo que pueda hacerme. Yo he visto los rayos, una cosa espantosa. Se ilumina el cielo y me da ganas de entrar a casa y de resguardarme. Eso da miedo, eso es aterrador. Y saber que Dios es el que produce esos rayos, pues yo sí le temo a Dios. Y entonces diría Santiago, genial, qué bueno, me da muchísimo gusto que tú le temas a Dios. Pero ¿qué crees? También los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer y tenerle miedo a Dios no es garantía que tu fe sea auténtica. ¿Cómo puedo saber si mi fe es auténtica? Y entonces viene la pregunta, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, que tú no puedes separar la fe y las obras y que tú no puedes poner las obras primero porque la fe va primero. Entonces dice, les decía que me llamó la atención que dice hombre vano, o sea, dice, casi dice hombre hueco. Eh, Aún no te convenzo, dice, que la fe por sí sola es inútil y las obras por sí solas son inútiles. Solo tienes que analizar las escrituras. Vamos a escudriñar las escrituras y vamos a ver qué es lo que enseña. Y aquí es importantísimo. Santiago dice, como maestro, como pastor, él dice, abran sus Biblias en Génesis y luego les dice, abran sus Biblias en Josué, que les voy a explicar qué es lo que dice Dios de la fe y las obras. Entonces, versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Aquí es donde podríamos confundirnos otra vez si leemos muy rápido el texto y no le prestamos atención. Pero miren por qué no nos vamos a confundir. Pongamos un poco de contexto. ¿Se acuerdan que Abraham recibió una promesa de Dios? Que tendría una familia numerosa, una descendencia numerosa. Y después nació, voy a abreviar la historia, nació el hijo de la promesa, que es Isaac. Y después, cuando Isaac tenía como 30 años,
Dios le dijo, tienes que sacrificar a tu hijo. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Pero entonces aquí, para poder entender el texto, tenemos que entender qué fue primero, el huevo o la gallina. Vamos a ver qué fue primero. Ven un cuadro ahí en su pantalla. Al lado izquierdo es lo que Santiago está exponiendo en su texto, en la carta de Santiago. Y del lado derecho vemos cómo sucedieron las cosas. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó primero. ¿Y cómo sé qué pasó primero? Vamos a ver dos capítulos de Génesis, que es Génesis 15 y Génesis 22. Génesis 15, fíjense lo que voy a decir, esto es algo muy sabio. Génesis 15 está antes de Génesis 22. ¿Estamos claros? Entonces, aquí acabo de descubrir una cosa maravillosa. Génesis 15 está antes de Génesis 22. Génesis está escrito en forma, es una historia y por lo tanto pasó primero Génesis 15 y después pasó Génesis 22. Y en Génesis 15, Abraham recibe una promesa. Dice el versículo 4, 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6 y subrayenlo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es maravilloso. Creo que es uno de los versículos que más deben guardarse en nuestro corazón. Toda la Biblia, ojalá no, pero si van a escoger alguno, esto es importantísimo. Abraham no solo creyó en Dios, Abraham le creyó a Dios. Dios estaba hablando con él y le dice, mira las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Él ya estaba viejito, tenía casi 100 años, 100 años, sin hijos, sin el heredero. Y él le dice, wow, tu descendencia será numerosa. Cualquier persona común y corriente diría, ay, por Dios, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¿No ves que ya estoy como muerto? O sea, ya no estoy para tener hijos, ya estoy grande. Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Jehová. Él creyó la promesa que Dios le hizo. Y eso es lo maravilloso. Entonces, sigue avanzando el tiempo, nace el niño, ¿no? Nace Isaac, pasan casi 30 años y un día Dios le dice, vete a un altar porque quiero que lo sacrifiques. Y entonces llegamos a Génesis 22, vayan a Génesis 22, versículo 9. Abraham estaba dispuesto a hacerlo porque le había creído a Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo y sigan leyendo la historia en casa. No sucedió. Dios detuvo la mano de Abraham. Pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Imagínense, no tenía una descendencia numerosa, no la tenía, pero le creyó a Dios. Y él estaba dispuesto, y este es un riesgo que él estaba corriendo. Y quiero que graben esto también, es un riesgo que él estaba corriendo. Tener fe significa obedecer a pesar de las consecuencias. Tener fe significa obedecer a pesar de las consecuencias. Y él estaba obedeciendo a pesar de las consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? Se podía quedar sin hijo, iba a empezar de cero. Pero el autor de Hebreos dice, nos revela que Abraham lo hizo porque él estaba seguro que Dios tenía el poder para resucitar a Isaac si era necesario. Y entonces él con fe estaba dispuesto a hacerlo. Pero ¿qué fue lo primero entonces? Cuando leemos a primera vista dices, no fue, perdón,
No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Pareciera dar a entender que las obras salvaron a Abraham. No, las obras no salvaron a Abraham. Las obras de Abraham demostraron que él había creído. Por lo tanto, el orden sí importa. Primero creyó, Génesis 15, y después de que creyó a Dios, entonces él actuó conforme a la voluntad de Dios. Él obedeció a pesar de las consecuencias. Entonces tengo fe y después actúo. Eso es exactamente lo que está explicando Santiago. Y si viéramos la cronología de la Biblia, que es lógica y sencilla, no habría tantos debates ni tantos problemas en esto de las obras y la fe. Dicho sea de paso, hay mucha gente que piensa que nosotros creemos o que los protestantes creen que la fe no tiene nada que ver con las obras, pero eso no es verdad. La Biblia enseña que la fe y las obras están ligadas, pero las obras van después de la fe. Primero crees, tienes una fe auténtica y entonces haces obras que agraden a Dios. Vamos a seguir viendo, estudiando el texto. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este vosotros veis significa pongan atención y es una orden. No lo marqué en amarillo y rojo, se me fue, pero es una orden, es un imperativo. Es pongan atención en lo que les estoy diciendo. Por medio de las obras es justificado un hombre y no solo por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir otra vez que las obras son evidencia que eres cristiano. Las obras son evidencia que tú has creído. Eso es exactamente lo que quiere decir. La gente que se concentra nada más en las obras está equivocándose. Y la gente que se concentra nada más en la fe está equivocándose porque a lo mejor su fe no es auténtica. Hoy en día, mucha gente puede decir, ya creí, eh, pues tengo mi boleto al cielo porque un día me invitaron a un culto y pasé al frente, lloramos, el hermano me abrazó, hizo una oración y yo repetí en mi boca y en mi corazón y entonces dije, wow, ya soy cristiano. Pero oye, sigues llevando tu vida pasada, sigues en pecado, sigues en borracheras, sigues en todo lo que, viviendo como un incrédulo, pues. Entonces, ese tipo de fe no es auténtica. Eso es justamente lo que está enseñando Santiago. Las obras son evidencia de que tú has creído. La pregunta para nosotros hoy, hermanos, es, ¿cómo vives el día de hoy? ¿Vives como un diablo? ¿Como este que cree en Dios, pero nada más de dientes para afuera? ¿O te comportas como Abraham? La pregunta, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que más amas por amor a Dios y porque le has creído a Dios? Entonces, si no es así, es momento de que ores, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame a encaminar esos pasos hacia ti, concédeme en mostrarle al mundo que tú tienes el poder para cambiar mi vida, úsame para la gloria de tu reino. Ese es el punto. La fe y las obras van juntas y en orden. La fe es primero, las obras van después. ¿Qué es lo que va a pasar con toda aquella gente que está empeñada en las obras, que está empeñada en poner en primer lugar las obras antes de la fe? Podrán hacer cosas muy buenas, pero no agradarán al Señor al final. Miren cómo el Señor Jesucristo ve a estas personas. No todo. Este es Mateo 7, 21, 23. Voy a dar chance que lo busquen. Búsquenlo en sus Biblias, porfa, porque es muy importante también. Mateo 7, 21, 23.
mientras tomo café. Listo. Ay, gracias. Dice el Señor, estas son palabras del Señor Jesucristo. Algunas Biblias la tendrán en rojo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow, hay muchísima gente que profesa tener fe y que sus oraciones repite una y otra vez, Señor, Señor. Esa vida va a ser vacía y completamente inútil si no hace la voluntad del Padre. Es una equivocación creer que porque creí en Cristo es suficiente si no muevo mis piececitos, ¿no? A amar a mis hermanos y hacer la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán, dice el Señor, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué? ¿No es bueno profetizar? Claro, está hablando de compartir la palabra de Dios a otros. Ellos, este tipo de gente, comparte la palabra de Dios. Y en tu nombre, dice, echamos fuera demonios. ¿No es padrísimo que en el nombre de Jesús se salgan los demonios? ¿No es una obra buena? Sí, llevamos 2 obras buenas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, 3 obras buenas. Esta gente está llena de obras buenas, entre comillas, pero que no glorifican a Dios. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es muy importante que veamos que es creer en el Señor Jesucristo y actuar en consecuencia de que hemos creído en Él. Bueno, entonces entramos a la última parte del texto que dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y de nueva cuenta vemos aquí otro ejemplo, o sea, pone el ejemplo de Abraham, clarísimo. Génesis 15 va antes de Génesis 22. Y luego pone otro ejemplo, el ejemplo de Rahab. Esta mujer vivía en Jericó. Les voy a contar un poco la historia. Los israelitas iban a invadir Jericó porque era la tierra, es la tierra más bien, que Dios le prometió al pueblo de Israel. Entonces Josué, que era, digamos, el comandante o el encargado de hacer esa incursión militar, manda a 2 espías. Estos espías son recibidos por Rahab y Rahab los protege, los cuida. Y el rey manda a llamar a Rahab y le dice, a ver, necesito que los entregues. Y ella le dice, se fueron por otro camino, los cuida del rey. Ella también tenía un riesgo, ¿se acuerdan del riesgo de Abraham? ¿Cuál era el riesgo de ella? El riesgo de Rahab era morir, ella y toda su familia. Imagínate que traiciona al rey, por así decirlo, ante los ojos humanos, así se vería, por proteger a los 2 espías invasores. Y de inicio aquí todo se ve mal, o sea, dices, oye, Rahab, ¿por qué está actuando así? O sea, esto no agradaría a Dios, estamos hablando de traición, estamos hablando de... Pero no es el punto que quiere probar Dios en la escritura. La pregunta es, ¿por qué lo hizo Rahab? Porque creyó que le convenía a sus intereses y entonces movida por sus intereses lo hizo. No, no fue por eso. Fíjense por qué Rahab protegió a los espías. En sus Biblias, en Josué capítulo 2, en los versículos del 9 al 11, pueden encontrar la respuesta. Lo puse en pantalla y se los voy a leer. La pregunta es, ¿por qué Rahab protegió a los espías? ¿Por qué lo hizo? Aquí está. Dice, está hablando Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra,
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, estaban temerosos y ella estaba segura, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjense que las promesas se las hicieron a los israelitas. Ella escuchó las promesas y Rahab dijo, si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Así, dice, ella creyó todo esto. Dice el siguiente versículo, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Otra vez, ella no había visto nada de eso, ella solo escuchó que un día Jehová abrió las aguas o hizo secar las aguas del Mar Rojo, sacó a su pueblo, lo rescató de las garras del faraón y solo lo había escuchado. Eso es nivel de fe. Ella no había visto eso. Y cómo es increíble que había un montón de judíos que fueron testigos y que no le creyeron a Dios ni viendo los milagros, ni viéndolos. Hay mucha gente que dice, si tan solo viera un milagro, creería. No, es mentira. Cuando tienes fe, crees a pesar de las evidencias. No necesitas ver milagros. Y esta es la evidencia de una mujer de fe increíble. Ella le había creído a Dios, le creyó a Dios y creyó en Dios sin verlo, solo oyendo. Continuando dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado eh, más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es muy parecido al Padre nuestro. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Es declarando la grandeza de Dios. Por esto esta mujer es una mujer de fe. Entonces, cuando tú te das cuenta por qué, o más bien, o cómo responder a la pregunta, ¿por qué Rahab los cuidó? Cuidó a los espías. Porque había creído. Guardar a los espías era evidencia de la fe que ella tenía en Dios. Ella tuvo fe y movida por esa fe y esa seguridad en Dios, entonces actuó. ¿Había riesgos? También había riesgos, pero otra vez, la fe auténtica te lleva a actuar a pesar de las consecuencias. Entonces, esa es la comparación que hace Santiago y termina diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y es importante tener en cuenta esto porque esto es justamente la separación de las que le hablaba. Santiago está hablando de que la fe y las obras son inseparables, la fe y el amor son inseparables, por lo tanto, tan inseparables como el cuerpo y el espíritu cuando están vivos. Entonces, el cuerpo sin espíritu está muerto y así también la fe sin las obras está muerto. En, para nosotros hoy en este estudio es un llamado para que evaluemos nuestra fe. Es necesario que mires tu vida y tus acciones para ver si tu fe es auténtica. Si dices ser cristiano, entonces tus obras deben demostrar que en verdad has creído en Cristo, que le crees a Dios, que crees en sus promesas. La vida cristiana no se trata de creer en un ser supremo, se trata de vivir para el ser supremo. No se trata de creer la Biblia, se trata de vivir la Biblia. Eh, Dios no te salvará solo por creer que Jesucristo existió y vivió hace más de 2000 años. Eso no es suficiente. La fe que salva es una fe que cree en Dios, que le cree a Dios, perdón, que le crea sus promesas. Entonces, movido por este amor, cuando entiendes que Dios te amó, aun cuando tú estabas viviendo una vida terrible y que aún te ama y te amará, entonces tú le amas a Él. Y si le amas,
Guarda sus mandamientos, pero por amor, no por carga. No para conseguir algo a cambio. No compras tu salvación con base de tus obras. Eso es un pecado enorme. Creer que por lo que tú haces, entonces te mereces el cielo o el tercer cielo o lo que tú quieras. Es un pecado, es soberbia y es minimizar la obra de Cristo en la cruz. Pues solo hay dos opciones. O tienes la fe de un cristiano o tienes la fe de un demonio. Yo sé que es fuerte, pero en realidad, pues solo lo leí. Analízalo esta semana y pues que Dios les bendiga, hermanos. Hay mucho que platicar. La verdad es que hacer este estudio para un ratito, a lo mejor es insuficiente cuando hay personas que se han dedicado toda una vida a jalarse de los pelos por este tipo de doctrina, pero creo que la Biblia es muy clara y espero que haya sido explícito. Y si no, pues este es el momento, ¿no? De preguntas, de respuestas y de ver y de compartir todos qué les dijo Dios. Al final, miren, yo les puse un cuadrito aquí. Al inicio les dije, la Biblia no se contradice. Esto es muy importante. Vemos como Pablo está a la izquierda, Santiago a la derecha. Lo que pasa con Pablo cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, él se concentra en la fe primero. Pablo se concentra en la fe y entonces él te dice, cuiden a sus hermanos, ámense, porque amando al prójimo se cumple toda la ley y todos los versículos que Pablo enseña acerca de las obras. Y Santiago lo ve desde otro punto de vista, pero es la misma cosa. Él te dice primero, si dices que eres cristiano, entonces muéstrame tus obras, porque yo, viendo tus obras, voy a saber que tú has tenido fe. Entonces, esta es como una ilustración práctica de cómo ve Pablo la fe y las obras y cómo Santiago ve las obras y la fe. Las dos cosas son la misma. La salvación es por gracia. Entonces, espero haber sido explícito, mis hermanos, y pues Dios les bendiga. Vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? Miren, puse algunas preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo con tu fe? ¿Crees que eres cristiano solo por creer en Dios? Si le llamas Señor a Cristo, ¿haces su voluntad? ¿Tus obras muestran que eres cristiano? ¿Memorizas la Biblia o vives la Biblia? ¿Dices que eres cristiano o dicen que eres cristiano? El mundo puede ver a Cristo en ti. Hay muchas palabras y la verdad es que más el análisis es como algo muy, muy personal, pero me gustaría saber qué piensan o si se han enfrentado a algún tipo de plática o algún tipo de debate con la fe y las obras. Adelante. Adelante, Regina. Ya te escucho. Eficientemente le di a compartir pantalla. Yo le apunté Ok, adelante. que la fe produce obras de amor, de amor Ujú. y el único requisito para tener la fe es creer. Y si la obra no, y también lo saqué del último y de uno de los versículos que diga que si la fe no tiene obras está muerta en sí misma. Es lo que me quedó. Es correcto. ¿Y qué significa que la fe sin obras está muerta? De que no sirve, es inútil. Ujú. Bueno, a lo mejor te va a ayudar mamá con su comentario. Bueno, primero, pues, como dices, muchas personas han jalado los pelos. Cuando recién estudiábamos eso hace tiempo, me costó trabajo porque recuerdo que hasta hiciste una imagen de cómo Pablo veía las cosas y cómo Santiago los veía del otro lado. Entonces, hasta un dibujo me hiciste de que vamos para aquí, de atrás para adelante, para poder entender que la fe y las obras van de la mano y que
muchas veces, aún ya siendo cristianos, decimos que tenemos fe, pero nuestras obras están mostrando otra cosa. Creo que esta pandemia también debería demostrar que somos realmente cristianos y en medio de la necesidad de otras personas poder darles, así como la palabra, también parte de la necesidad que tengan en alimento, en vestido, porque pues no sirve de nada decirles, el Señor te va a cuidar si tú no estás, si tú eres un medio del Señor para poder proveerles. Y la parte con eso es que las pruebas, bueno, las pruebas muestran si realmente nuestra fe, así como nuestras obras muestran que ya tenemos fe, las pruebas también muestran si realmente nuestra fe es real, porque a Abraham le dijeron, sacrifica a tu hijo, pero él ya sabía que tenía una promesa del Señor y nosotros debemos descansar en todas las promesas que Él tiene. ¿Y cómo las vamos a conocer? Pues leyendo su palabra. Él dice, voy a estar contigo, no tengas miedo. Y muchas veces tenemos miedo y nublamos esas promesas porque vemos la prueba tan grande y nos olvidamos que tenemos un Dios más grande que Amén. Con eso me quedo. Amén. Muy bien. Oye, gracias. Sí, la verdad es que sí nos da miedo. Bueno, es humano, pero cuando te das cuenta a lo mejor del riesgo que implica obedecer es cuando te tiemblan las rodillitas. Rodrigo. Y yo me quedo las obras no son fe, no crean fe en sí. Las obras son resultado de la fe, pero la fe sin obras es muerta. Que solo podemos tener dos tipos de fe, o la salvadora, en la que tenemos obras, la fe que salva, en la que realmente tenemos fe en Dios, la que realmente, o sea, creemos en Dios y lo expresamos con nuestras obras, o la fe muerta, la fe de un demonio que únicamente cree y tiembla ante esto. Sí. Muy fuerte, ¿no, Rodrigo? Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Digo, cuando estuve estudiando dije, o sea que o tengo fe como un demonio o fe como un cristiano. Bueno, es fuerte. Muchas gracias, hijo. ¿Seguimos? ¿Quién quisiera participar? Yo, hermano. Adelante, Lili. Gracias. Bueno, pues sí, efectivamente es algo muy fuerte porque pues aquí nos damos cuenta que no podemos decir que tenemos fe si no tenemos obras. Y bueno, por obras entendemos que si realmente, o sea, si tenemos fe y obras es porque realmente somos cristianos. Y si somos cristianos y vemos a un prójimo en necesidad y no lo ayudamos a unas sabiendas que podemos hacerlo, pues entonces no tenemos fe, ya que la fe auténtica y las obras pues van de la mano en amor. Un cristiano que tiene fe pues siempre hace sus obras o hacemos las obras con amor, ¿no? Porque así como bien comenzó usted el estudio que vimos la semana pasada, que debemos amar al prójimo como Dios nos amó a nosotros. Y sabemos que por la fe tendremos paz para con Dios y que la fe pues es indispensable para la salvación. Y efectivamente que la fe sin obras pues es una fe muerta. Con eso me quedo, hermano. Gracias, Lili. Muchas gracias. Emilio. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? Sí.
No, pues la verdad fue un tema muy bueno, ¿eh? Me gustó bastante. Y pues con este tema yo considero que podemos saber cuándo es un cristiano de corazón o cuándo es un cristiano de palabra, ¿no? Ujú. Bueno, nosotros como cristianos somos salvos por la fe y no por las obras, ¿no? Y pues que, ajá, a ver, tengo acá escrito. Sí, está Pues bien. que si tenemos obras, pero no tenemos fe, no nos sirve de nada. Así como tenemos fe, pero si no tenemos obras, tampoco nos sirve de nada. Eh, la fe auténtica es aquella que produce obras y todo es con amor, ¿no? Y esa fe es la que nos salva, la que nos hace salvos y la que nos hace ver como verdaderos cristianos. Y pues sí, la verdad es que un tema me gustó bastante. Yo con eso me voy, con que nosotros como cristianos debemos tener mucha fe y con esa fe debemos demostrar obras. Y todas esas obras siempre con cariño, con amor, porque nada sirve tenerlas y darlas así, sin amor, sin cariño, ¿no? Yo con eso me quedo el día de hoy. Amén, bro, qué bueno. Me da gusto que haya sido de edificación para ti. Estaba pensando que eh, creo que mucha gente, no lo dije, pero creo que mucha gente confunde el tener fe con el conocimiento intelectual. Es decir, uno dice, tengo fe porque me sé la historia del Señor Jesucristo, pero en realidad solo tiene un conocimiento intelectual. No ha experimentado, no ha vivido, no ha... es como decir, es una cosa muy diferente decir, yo sé a qué sabe la miel, a experimentar el sabor de la miel y compartir esa miel con otros. Una cosa abismalmente diferente. Pero bueno, muchas gracias. Este, ¿quién más anda por allá? Emanuel, Sophie, Yo, Irma. Hola Irma, qué gusto verte, te extrañamos la semana pasada. Bueno, no te gra- veo, pero sé que estás ahí. gracias, gracias. Perdón, es que llegó una visita a mi casa y ya no pude conectarme hace 8 días. Bien. Pues sí, ahora sí que esto es lo que para mí significa realmente que Dios existe en nuestras vidas, porque si realmente no tenemos fe en Dios, dice la palabra que es imposible agradarle. Entonces, pues el creer es más bien dicho creerle a Dios, ¿no? Porque pues yo me he encontrado con mucha gente, yo creo que todos, incluso en una ocasión, no me acuerdo si fue en una predicación o alguien comentaba, y a veces eso yo lo he utilizado cuando le llego a compartir a la gente. Ujú. Si tú te saldrías, no sé, a la calle, ¿no? A hacer una encuesta, a todo mundo le puedes preguntar, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Y todo el mundo te va a decir que sí. Pero realmente creerle a Dios y sobre todo cuando pues te dicen, sí, yo creo en Dios, y les preguntas, ¿y crees en Jesucristo? Como que hacen una pausa, un silencio, porque no saben, porque realmente no conocen pues la verdad, ¿no? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahorita que comentabas esto de que, o sea, realmente la verdadera fe es la que transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos, Sí. porque realmente pues es el fruto que vamos a dar, ¿no? Ujú. Porque no podemos decir que creemos si nuestra actitud es completamente diferente a lo que decimos. Y pues lo que tú dijiste, ¿no? Tengo fe y pues después actúo, porque por medio de la fe, pues es el fruto que vas a dar. Y aquí algo que quisiera leerles, ahorita que lo comentabas, porque dice, Pablo habla en contra de quienes procuran ser salvos por las obras y no por la verdadera fe. Santiago habla en contra de quienes confunden la simple aprobación intelectual con la verdadera fe. Y realmente, pues sí, o sea, nuestra vida no cambia en realidad. Si nuestra vida no cambia en realidad, pues no creemos las verdades que decimos creer. Y pues es eso, o sea, realmente
creer y pues dar fruto, ¿no? Esa será, pues nuestra obra, ¿no? Porque, pues no, te digo, me he encontrado incluso tengo una amiga de la infancia, yo creo que, digo, vive aquí en Mérida y nos conocimos desde los 14 años. Ella es muy católica, pero muy católica. Yo le compartí hace como 10 años, llegó a ir a la iglesia, a la primera iglesia donde yo me congregaba. Y sí, como que a veces les gana la emoción, ¿no? Porque a veces es por emoción, por compromiso, pero no es por convicción. Y pues ahí es donde realmente te das cuenta, pues que no es. Y ella siempre me ha dicho, sí, yo tengo fe, yo tengo fe, pero cuando realmente vienen las pruebas, ahí como que la gente tambalea, ¿no? Porque realmente, pues, ¿dónde está tu fe, no? Ujú. Porque realmente, pues, demuestras lo contrario. Y así hay mucha gente, o sea, así hay mucha gente, y más ahorita todo esto que estamos viviendo. Sí, yo tengo fe, me pasaba el miércoles, el jueves, perdón, el jueves que un compañero me dijo, oye, digo, este mes se me acaba mi contrato nuevamente cada 3 meses, y me dice, oye, pues no estás preocupada que pues ya se acaba el contrato. Le digo, no, porque mi fe está puesta en Dios y mi vida depende de Él. Y realmente así me siento, y le digo, me dice, es que tú siempre lo dices así como muy a la ligera, ¿sí? Muy a la ligera, porque ni siquiera sé si voy a existir mañana. Y me estoy ocupando en algo que ni siquiera sé qué va a pasar. Ujú. Entonces, esa es tener puesta la fe en aquel que nos creó y que Él, lo estudiamos el viernes en oración, ¿no? Él tiene nuestros días contados, Él sabe lo que va a pasar, dependemos de Él, todo lo creó Él, todo le pertenece a Él. Entonces, pues dependemos de Él, y gloria a Dios porque todos ahorita, pues los que estamos reunidos aquí en su nombre, pues somos privilegiados porque Él nos escogió. Nosotros no merecemos nada. Simplemente yo a veces me hago esa pregunta, Señor, ¿qué viste en mí para fijarte y que yo pudiera de verdad aceptarte y creer en ti? Y esa pregunta siempre, de verdad, siempre me la hago muy seguido, porque digo, ¿qué viste en mí, no? Y pues ahora sí que le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Yo creo que la respuesta es nada, ¿no? No tenemos nada virtuoso por el que nos haya escogido, y eso hace todavía mayor el agradecimiento que debe estar en nuestros corazones hacia Él. Hay un pasaje que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y la gente no lo entiende y dice: ¿y por qué aborreció a Esaú, no? El problema no es ese, el problema es por qué amó a Jacob, que era un usurpador, un mentiroso, un trepador, un engañador. O sea, no sé, es em, nada de qué presumir, ¿no? Y a él amó. Entonces, eso es lo maravilloso, eso es lo que nos debe llenar el corazón. Muchas gracias por tu comentario, me llegó. Por aquí anda. Sofi, ¿nos ayudas con tu participación? Sí, claro. Pues yo me quedo en que la fe es obedecer aún las consecuencias, ¿no? Tener claro que Dios tiene ya un plan, y lo que nosotros tenemos que hacer es que por medio de su enseñanza, de nuestra comunión con Él, de nuestra oración, de nuestra lectura, pues ir siguiendo sus instrucciones, y es como vamos a estar dentro de sus caminos, ¿no? Sí. Y sus veredas a pesar de las pruebas. También otra cosa que me quedo es que la fe se perfecciona por las obras, ¿no? O sea, el resultado de nuestra fe es las obras, y entiendo yo que nos incrementa más esta fe, nos refuerza nuestra fe al amar a nuestro prójimo,
al ayudarlo, al cumplir con esa responsabilidad de si está en nuestras manos poderlo hacer, hacerlo, ¿no? Sí. Con eso me quedo. Muchas gracias por tus comentarios también. Eh, Me dejaste pensando porque cuando hice el estudio y decía cuántos riesgos corrió Abraham, ¿no? Cuántos riesgos corrió Rahab. Y a los dos no les importó el riesgo porque le habían creído a Dios. Y dijeron, hay que hacerlo. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Y yo me imagino hoy aplicado a mi vida diciendo, hay que hacerlo. Oye, sí, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si? Y nomás en nuestro corazón, mi voluntad que se revela pecadora. Bien, gracias. Nos acompaña también Yasmín. ¿Estás por ahí, Yasmín? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto verte de regreso. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues lo que yo puedo entender es que como dice Santiago, ¿no? Que la fe sin obras está muerta. Pero pues algo que sí tenemos que tener en cuenta es que las obras no nos salvan. Y, o sea, claro que implica hacer las obras, pero primero es tener fe. Para que gracias a la fe, o sea, como dice, tenemos que pues dar testimonio de lo que hemos creído, ¿no? Y entonces, cuando ya hayamos, o sea, dado testimonio, o sea, a partir de que nosotros empezamos a creer al Señor y tenerle fe, es cuando empieza nuestro testimonio. Y ahí debemos de dar a conocer el amor de Cristo en nuestras vidas. Y a través de eso se van manifestando las obras. Pero las obras nos sirven como para enorgullecernos a nosotros mismos, ¿no? Porque ¿qué pasa en el día de hoy? Que existe incluso muchísimas personas, fundaciones, no sé, artistas que crean eso, pero a veces es con el afán de enorgullecerse a uno mismo. Y eso, pues, de entender que esas personas nomás lo hacen por ellos mismos, ¿no? Y podemos darnos cuenta de cuándo es un cristiano y cuándo no lo es. Porque, por ejemplo, esas personas que dicen que hacen las buenas obras y cosas así, pues en sí, o sea, no están dando el amor de Cristo porque dan a entender que lo hacen para uno mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un cristiano, o sea, aparte de que tener fe, las obras que hace lo hace por amor a Dios? Entonces, sí, algo que pues siempre tenemos en cuenta es que las obras no nos salvan, pero sí, a partir de que nosotros tengamos fe y creamos en el Señor, es cuando empiezan a cambiar nuestra vida, ¿sabes? Dejamos al viejo hombre atrás y es cuando nos renovamos. Dios renueva nuestros corazones. Entonces, pues, a partir de eso es cuando empiezan las buenas obras. Y pues, para eso, pues también hay que, esas obras, porque a veces como cristianos fallamos y a veces queremos como pues enorgullecernos a nosotros mismos, ¿no? Pero si realmente amamos al Señor, tenemos que hacerlo para alabar y glorificar en el nombre del Señor. Porque pues también porque nosotros tenemos que dar testimonios a la gente que no cree en el Señor. O sea, la gente del mundo tiene que ver nuestro testimonio, si realmente somos un verdadero cristiano, porque la gente que no cree en el Señor habla de nosotros como cristianos y siempre hemos sido criticados por la gente, por esa misma gente, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros demos un buen testimonio. O sea, aparte de tener fe, pues de tener buenas obras, pero las obras hay que hacerlas de corazón, reflejando el amor de Cristo. Entonces, pues eso es con lo que me quedo. Muy puntual tu comentario, Yasmín. Muchas gracias. Amén a todo lo que dijiste. Amén. Muy bien. Emanuel, ¿estás por ahí? Hola, Hola, bro. buenas Qué gusto noches. verte. Igual, ¿cómo están? Bien, ya sabes. De aquí para allá. Sí, pues la verdad me gustó mucho, me hizo recordar mucho sí, al de historia de
Abraham con su hijo Isaac, de que se puede decir que ahí Abraham le creyó a Dios. No nada más, es que hay dos palabras ahí que es creer a Dios y creer a Dios. Entonces, la verdad es muy diferente de creer, porque todos creen en Dios. Le pregunto a cualquier persona y yo, sí creo en Dios, sí creo en Dios. Pero creer ya es algo más allá. Como Abraham, de que le creyó a Dios, le creyó más allá a Dios, que hasta fue a punto de matar a su propio hijo. Sabiendo que Dios lo podría, como lo mencionaste, que sabiendo que Dios lo podía Resucitar. volver a la vida. Entonces, es más que eso, es creer, es saber si Dios te dice algo, es creer que va a suceder, y tener confianza en Él. Y como dijiste, la fe sin obras no es nada, porque cualquiera puede tener fe, pero si no se ve por medio de obras, es más difícil que los demás te vean, los demás que te voltean a ver, o los demás que, no sé, viven contigo, que no son cristianos. Entonces, siempre hay que demostrar a Dios, que tenemos a Dios, que tenemos a un Dios, el único Dios poderoso, y que Él existe, y que Él puede hacer cualquier cosa, y Él, más que eso, Él nos ama. Amén. Amén. No olvidemos considerar que nosotros tenemos una ventaja, por así decirlo, por sobre Rahab y Abraham para la obediencia. Y es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo que nos redarguye y que nos regaña cuando estamos actuando mal. Ese contristamiento que tenemos cuando pecamos. Ese jalón de orejas que tenemos cuando estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, tenemos esa ventaja y no tenemos excusa. Entonces, muchas gracias, Emanuel. Por ahí están mis sobrinos. Sobrinos. Hola, tío. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y usted? Bien, también, gracias, hijo. Pues yo me quedo con que nosotros como cristianos hay que tener fe siempre ante la palabra del Señor. Que siempre hay que hacer las buenas obras, no por ayudarnos a nosotros mismos, sino por hacerlo de corazón. También me quedo con que a veces nosotros confundimos la fe de cristianos con la fe de demonios, porque nosotros decimos, yo tengo fe, y a veces no hacemos obras y solo decimos, tenemos fe, y pues ¿cómo puedo decir? Nos similamos a la fe del demonio, porque nosotros solo decimos ahí por la calle que yo soy cristiano, yo hago esto, pero en realidad no haces lo que dices. También me quedo con que siempre hay que seguir la palabra del Señor, nunca irnos por diferentes caminos, no por engañarnos con nuestras tentaciones, sino siempre tener fe y hacer buenas obras para que el Señor esté, ¿cómo puedo decir?, feliz, que nosotros lo hacemos del corazón, no por nuestro beneficio. Con eso me quedo, tío. Gracias, sobrino. Y déjame, nada más quiero comentarte, es padrísimo tu punto de vista. Efectivamente, Dios se goza de una fe auténtica con obediencia y desde luego que la alegra. ¿Y Dani está por ahí? Gael, ¿Dani está por ahí? Daniel tiene tarea, tiene un pendiente de su escuela. Ok. Le mandas un abrazo de mi parte. Y eso está terminando. Ok. Muy bien, pero qué bueno que tú nos acompañaste, Gael. Hola, tío. Hola, haz tu tarea, hijo.
Sí. Bueno, Dios le bendiga, les mando un fuerte abrazo. Gracias, tío. Igualmente. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quién quisiera hacer una oración para terminar el estudio? No me faltó nadie, ¿verdad? Sí, todos participamos. No me vuelva a pasar, Sofi. Bueno, entonces, ¿quién quiere hacer la oración para terminar? Emilio, ¿nos ayudas con la oración final, por favor? Claro que sí, bro. Gracias. Pues sí. Ok, pues vamos a orar. Señor, bendito eres, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de Juan y por todos y cada uno de mis hermanos que el día de hoy están conectados, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. A pesar de que nosotros cometemos errores, tú nos amas, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos permitas cada domingo reunirnos en tu precioso nombre, Señor, estudiar de tu palabra, Señor. Te ruego que les des salud a todos mis hermanos, Señor, que se puedan conectar, Señor, y si no se pueden, Señor, pues que los bendiga, Señor. Yo te ruego que nos permitas poner en práctica todo lo aprendido, Señor, que nos des ese querer de buscar de ti, Señor, esas ganas de saber más de ti, Señor. Yo te ruego que le des sabiduría a Juan, Señor, para que siga dándonos estos pequeños temas, Señor, de mucha bendición, Señor. Todo te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, igual para terminar, no sé si alguien tiene alguna necesidad Yo, bro. de oración. Yo, bro. Sí, adelante. Vamos. Bueno, pues a mí me gustaría que oren. Es que a mí, no hace mucho, Dios me puso en el corazón. Bueno, para que me entiendan, a mí Dios me rescató de las drogas y del alcohol. Y pues a mí un anhelo en el corazón que me puso es yo querer predicar la palabra a aquellas personas que pasaron, bueno, que pasan por lo mismo que yo pasé, ¿no? Por los vicios, por las drogas, ¿no? Y pues a mí me gustaría yo poder predicarles, ¿no? Predicarles y poder que Dios los saque de donde a mí me sacó, bro. No sé si pueden orar por mí en eso. Amén. Amén. Padrísimo, y que Dios ponga los medios y vamos platicando, ¿no? A ver cómo te puedes preparar para... Claro, bro, sería de mucha bendición, porque sí tengo un anhelo grandísimo de poder rescatar esas personas donde a mí Dios me rescató y me sacó, ¿no? Sí, bro, o sea, la verdad es que nosotros somos un medio, ¿no? Dios nos usa, y quien hace toda la chamba es Dios. Él es el que salva, ¿no? Pero compartirle a los hermanos es genial. Entonces, claro que oraré por eso, y mi familia también. ¿Verdad, familia? Pedro. Ok, ¿alguien quisiera tener alguna petición de oración? Yo, hermano, pues seguir orando por mi nieta Aranza, por su salud mental y Sí. porque pueda continuar con sus rehabilitaciones, con sus terapias, perdón. Claro que sí, hermanita Lili, claro Gracias. que sí. La tenemos muy pendiente, Aranza. Muchas gracias. Bueno, si alguien más, dice Manuel, Emanuel. Yo, pueden orar por que quería que nunca se me termine las ganas de aprender más de Dios, que nunca me separe de Él, y que siempre estén en una relación personal con Él, que nunca me aparte de Él, por favor. Claro que sí, Manuel, desde luego que sí. Bueno, de todas maneras, tienen el número de Cheli. Si hay alguna petición en especial, adelante, ¿no? Podemos orar en familia para esto, ¿no? Durante la semana vamos a estar orando, y espero que nos veamos la próxima semana, si Dios nos permite, para continuar con el capítulo 3 de la carta. Hola, Pedro, no te había visto, te estabas guardando. Hola, saludos. No, aquí estoy pendiente, escuchando, atento. Ok. Saludos. Un fuerte ¿Alguna abrazo, petición de oración, bro? cuídense.
Creo que la mejor oración es para todos, ¿no? Para la familia, para ustedes, para todos los hermanos que nos escuchan. Todos merecemos estar siempre regidos por la palabra de nuestro Señor. Así es que es por todos. Ok, muy bien. Bueno, pues pues ya les dejamos. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí siempre. Lo que necesiten, estamos para servirles. Muchas Gracias. gracias, Juan. Que Dios los bendiga a todos. Saludos a todos. Gracias. Gracias igualmente. Saludos a todos. Buenas noches. Luego, bro, gracias. Saludos, Lili. Gracias. Buenas noches, Dios les bendiga. Adiós, Irma. Dios Buenas les noches. bendiga. Dios les bendiga. Adiós. Bendiciones. Igualmente, Dios les bendiga. Dios. Bendiciones. Buen viaje, papá. Gracias, hija. Mañana viajo. Adiós. Adiós. Buen viaje, señor. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.